Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice la Escritura que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la lectura de introducción hemos estado viendo todo lo que correspondía al tabernáculo, porque era uno de los elementos más representativos de Israel durante su peregrinaje por el desierto y luego hasta la construcción del templo en tiempos de Salomón. El tabernáculo era una estructura portátil que Dios ordenó construir a los israelitas por medio de Moisés como un lugar donde su presencia habitaría en medio de su pueblo. Debía ser hecho con materiales específicos y según un modelo concreto que Dios definió y así se lo hizo saber a Moisés. En Éxodo 25:9 leemos que conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, de manera que era algo específico. Es importante que establezcamos este hecho porque Dios definió cómo debería ser la estructura, su composición y su uso, de manera que no dejó absolutamente nada a la creatividad humana ni a un uso distinto al específicamente ordenado. Y decimos esto con el matiz que corresponde, porque en contraste con la cristiandad de nuestros días, se adora a Dios de acuerdo a la moda de la época en la que nos ha tocado vivir y no de acuerdo a lo que Dios ha específicamente ordenado en las Escrituras, que debe ser adorado en espíritu y en verdad de forma solemne y reverente. Así que Dios ordenó específicamente el tabernáculo y literalmente lo hicieron como Dios ordenó. Dios ordena cómo debe ser su adoración y la cristiandad no hace ni el más mínimo caso de esto. Así que aquí vemos un contraste bastante interesante. El tabernáculo estaba constituido por una serie de elementos. En primer lugar estaba el patio exterior. Tenía más o menos de largo 22 metros y medio, de ancho aproximadamente 11 metros y medio. Estaba rodeado por una cerca de cortinas de lino blanco, había una sola puerta de entrada y estaba hecha de colores púrpura, azul y escarlata. Luego, en segundo lugar, estaba el altar de los holocaustos. En este patio exterior, antes de entrar al tabernáculo, estaba el altar del holocausto. Aquí se ofrecían los sacrificios de animales continuamente. Era de acacia, madera de acacia, recubierta de bronce y medía aproximadamente 2,25 metros de diámetro y una altura de 1,35 metros. Aquí se degollaban a los animales literalmente, por lo tanto la sangre era continua. Después estaba, en tercer lugar, la fuente de bronce, y es donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Tenían que estar purificados. El tabernáculo, cuando dejamos el atrio exterior que lo rodeaban estas cortinas y entrabas ya directamente al tabernáculo, estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, que era el primer compartimento del tabernáculo, dentro se encontraba el altar del incienso, sobre el cual se quemaba incienso. Estaba también la mesa de los panes de la proposición, que contenía 12 panes, que representaban a las 12 tribus de Israel. Había también un candelabro de oro con 7 brazos que se mantenía encendido constantemente y que representaba la luz de Dios en medio de su pueblo. Esta estancia, el lugar santo, daba entrada al lugar santísimo. Es el espacio más sagrado que había en el culto de Israel. Se encontraba detrás del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, un velo que en la muerte del Señor se rasgó. Así que esto no lo vamos a perder de vista, porque dentro de unos 100 sermones nos encontraremos con la muerte del Señor y con este hecho en particular. Y no estoy exagerando con lo de los 100 sermones. Solo el sumo sacerdote podía entrar a esta zona una vez al año en el día de la expiación, lo que los judíos llaman el Yom Kippur. Y allí presentaba la sangre del sacrificio delante del arca del pacto. Dentro de este lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era una caja de madera, de acacia, recubierta de oro, con una tapa llamada el propiciatorio. Se llama el propiciatorio no por casualidad, porque luego también veremos cómo nuestro Señor Jesucristo hace propiciación y tiene que ver con el propiciatorio, que eso también lo iremos viendo
con el desarrollo de esta serie. Este arca de la alianza contenía las tablas de la ley, una urna con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Encima del propiciatorio, de la tapa que cubría el arca, estaban 2 querubines de oro, uno frente a otro, que cubrían el arca con sus alas, y el ala de uno tocaba el ala de otro. Se tocaban entre sí y estos 2 querubines cubrían el arca. El tabernáculo era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba y donde se les guiaba por su peregrinaje durante tantos años a través del desierto, o mejor dicho, de una zona desértica, hasta que llegasen a la tierra prometida. Y después hubo también muchos años hasta que Salomón pudo construir el templo, que ya fue una edificación permanente. Pero mientras tanto el tabernáculo sirvió para la adoración del pueblo de Dios en todo ese largo tiempo. A la hora de ver qué ocurría cuando estaban por el desierto, nos muestra la Escritura cómo una nube se levantaba, que es la que cubría al pueblo de Israel, por el exceso calor que hay en zonas desérticas, que pueden alcanzar los 45-50 grados, pues una nube los cubría. Y por la noche que las temperaturas bajan a bajo cero, una columna de fuego les daba calor. De manera que cuando la nube se levantaba, era momento de que el tabernáculo debería moverse en la dirección en la que la nube les guiaba. Todo esto era necesario para Israel en su peregrinaje hasta que se construyó el templo. Pero esto, a lo que nos va a hacer mención la Escritura, es que nos habla de Cristo, porque nos dice la Escritura en el texto que hemos leído que habitó entre nosotros. Aquí en Juan encontramos una referencia al tabernáculo de Israel en el desierto, porque este tabernáculo tenía una importancia particular. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y vamos a encontrar una serie de paralelismos que vamos a citar para ver cómo Cristo también es nuestro tabernáculo. La Escritura nos expone ante símbolos y ante realidades continuamente. Así que tenemos que investigar el significado de todos estos símbolos, comparándolo con las realidades que representan. Así que en este sentido vamos a considerar 10 aspectos del tabernáculo que están relacionados con Cristo. El primero, el tabernáculo era algo temporal. En esto se distinguió del templo de Salomón, que era una estructura permanente. El tabernáculo era una tienda de campaña. Fue construida para ser llevada de un lugar a otro, mientras que el pueblo de Israel estaba en su peregrinaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y luego estuvo allí de forma provisional hasta la construcción del templo. Cuando se construyó el templo, se acabó el tabernáculo. En este sentido, el tiempo que pasó nuestro Señor en este mundo lo compara Juan con el tabernáculo. La morada de Dios en medio de su pueblo. Cristo en medio de su pueblo, como el tabernáculo. Esto hace referencia, en cuanto a nosotros como creyentes, de nuestro peregrinaje en este mundo. Fue el tabernáculo el que estuvo con ellos durante toda su travesía por el desierto. Es Cristo quien está con nosotros durante toda nuestra travesía por este mundo. Los israelitas tuvieron la presencia del tabernáculo en medio de ellos, y los creyentes debemos recordar que Cristo está en medio de su pueblo por su Espíritu. Por lo tanto, Él no nos abandona durante todo nuestro peregrinaje hasta llegar a nuestra patria celestial. En segundo lugar, el tabernáculo era para su uso en el desierto. Pero cuando Israel se estableció en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo. Sin embargo, durante el tiempo de su peregrinación desde Egipto a la tierra prometida, el tabernáculo era la provisión continua de Dios para ellos. No podemos olvidar de qué manera el desierto prefiguraba las condiciones de vida en la que el Verbo encarnado iba a actuar en el desierto del mundo. El Verbo se encarnó, Dios se encarnó y vino para actuar en el contexto del desierto de este mundo. Voz que clama en el desierto. Es lo primero que encontramos de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Pues aquí lo tenemos. Este tabernáculo, que no tenía nada que ver con la gloria del templo, prefiguraba a la persona de Cristo y su condición de vida en este mundo. Nació en un establo. Ninguno de nosotros hemos nacido en un establo, que yo sepa. Pero Cristo sí nació en un establo.
tuvo como cuna un pesebre. Su oficio fue de carpintero hasta que entró en el ministerio, con 30 años. El hecho de que se nos comente, y el mismo Señor lo hace, que no tenía ningún lugar para reposar su cabeza. Nada tenía propio, nada era permanente en él. No tenía un hogar fijo donde vivir. Incluso en su tumba nos encontramos que había sido prestada. Ni siquiera era suya. Y esto tiene que ver con nosotros, porque en el desierto de este mundo, en medio de las dificultades del camino, en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, también podemos ver que Cristo habita en medio de su pueblo, porque nos sigue dando guía, nos sigue dando consuelo y nos sigue dando esperanza. En tercer lugar, exteriormente, el tabernáculo era muy humilde, muy humilde. Era poco atractivo en apariencia, completamente distinto al templo costoso y magnífico de Salomón. Pero el tabernáculo no. No había nada externo en el tabernáculo que impactase por su belleza al ojo humano. Estaba realizado con madera y con pieles tejidas, exactamente con la apariencia de nuestro Señor en este mundo. Nos dice el libro del profeta Isaías, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Su majestad divina estaba oculta bajo un velo de la humanidad a la que él vino a introducirse. Era un humano, era un hombre sin más. Vino a este mundo desprovisto de sus dignidades reales, vino desprovisto de su ejército de ángeles, de su glorioso poder, del que no podemos olvidar que los mismos ángeles cubren sus rostros, y vino desprovisto de todo esto. Él no tenía ningún atractivo, no había absolutamente nada en él que indicase que era el Dios eterno. Nada, nada. Se hizo hombre para vivir entre los hombres y pasar por todas y cada una de las aflicciones que nosotros podemos tener y por cada una de las tentaciones que nosotros también podemos tener. Era un hombre sujeto a lo mismo que nosotros estamos sujetos. En tercer lugar, el tabernáculo en el Antiguo Testamento manifestaba que Dios moraba en medio de su pueblo. ¿Quién podría decir que el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, creador de la vida visible y de la invisible, moraba en aquella carpa que estaba fabricada con telas de elegantes colores, pero que era una carpa a fin de cuentas, no era nada más, era una tienda de campaña gigante? ¿El Dios eterno morando en ese tabernáculo? Pues así ocurrió también con Cristo. Él estuvo en medio de Israel. Él bajó de su mansión eterna, donde moraba rodeado de gloria, rodeado de ángeles que le servían día y noche, y a pesar de todo esto, Cristo se despojó de su trono de gloria para habitar entre los hombres. Dios se humanó, se hizo hombre. Para prefigurar al Mesías, Dios enseñó a los hijos de Israel que tuvieran conciencia de su majestad, de su presencia, y les describió con precisión, por esa razón, cómo tenía que ser el tabernáculo, cuáles eran sus aspectos o condiciones o útiles que debería mantener. Así que allí entre los querubines que estaban sobre el arca, les fue enseñado al pueblo de Israel de forma progresiva el poder de Dios que les trajo hasta ese momento, su poder manifestado en el Sinaí, cuando le dio las tablas de la ley escritas con su dedo sobre piedra, para que no se olvidasen. Manifestó su poder sanándoles de las mordeduras venenosas de las serpientes en su peregrinaje por el desierto. Manifestó su poder dándoles maná cada día, excepto el séptimo día de la semana, que era el día del Señor y no se recogía maná. Pero el resto de días, durante todo su peregrinaje por el desierto, tuvieron maná. Les dio agua de la peña. Pero antes se había manifestado su poder rescatándoles de la esclavitud de Egipto con 10 plagas terribles y además haciéndoles pasar por el Mar Rojo como por tierra seca para librarle de sus enemigos, los egipcios. Durante todo ese peregrinaje por el desierto, el tabernáculo estuvo con ellos. Y ahí estaba la manifestación, el lugar santísimo, el arca del pacto. El arca del pacto. De la misma manera, tomando este símbolo, vemos cómo Dios se hizo carne,
se hizo hombre, manifestó su presencia durante los 33 años que Él, como tabernáculo, también habitó entre nosotros. Así como Él habitaba entre los querubines de gloria, en el tabernáculo por el desierto, nuestro Señor también manifestó su gloria en el monte de la transfiguración, que recordaréis, donde se manifestó ante la mirada atónita de 3 de sus discípulos, porque vieron a 2 testigos, Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas. Y por eso ellos dijeron, nosotros vimos su gloria, nosotros la vimos, somos testigos oculares de lo que ha ocurrido. En cuarto lugar, el tabernáculo también era el lugar donde Dios se encontró con el hombre. Era la tienda de reunión. Al darle instrucciones a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo y de todo su mobiliario, el Señor les dijo, Éxodo 25, a partir del 21, pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así que era el lugar desde donde Dios hablaba. Hay que escuchar. El lugar de adoración y desde donde Dios hablaba. De la misma manera, Cristo es el lugar de reunión entre Dios y los hombres. Él es la morada de Dios en este mundo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso nos dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hombre. El tabernáculo. Exacto, lleva toda la razón. Es así. No hay santos, no hay vírgenes, no hay nadie que pueda mediar entre Dios, el Dios 3 veces santo, y el hombre pecador. No hay mediadores salvo Cristo. Y es Cristo porque es el enviado de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el que se puso en nuestro lugar, es el que pagó por nuestros pecados, es el que murió en la cruz, cumpliendo así todas las demandas de la ley. Es el que resucitó. Por eso no hay otro mediador, porque nadie ha podido igualar esto. Nadie. Hay un abismo infranqueable entre Dios y el hombre que solo puede ser atravesado por medio de la cruz de Cristo. Él fue enviado para tomar la naturaleza humana, para que así pudiera morir y de esta manera abrir el camino para promover la paz entre Dios y el hombre. A esto se le llama la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios, porque Dios era nuestro enemigo. Dios tiene a todos por sus hijos. Esto es una mentira de las grandes que hay en la religión. Nadie es hijo de Dios, a no ser que Dios lo llame y Dios lo adopte como hijo. Y si no, fijaos en la persona de Cristo. Él se menciona en las Escrituras como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Él es el Dios eterno, que se encarnó y se define a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero un hombre, a sí mismo, no puede decir que es hijo de Dios, porque no tiene poder para esto. Dios sí puede decir que es el Hijo del Hombre, pero el hombre no puede decir que es hijo de Dios, a no ser que Dios lo llame, a no ser que Dios lo llame. Y esta es una obra exclusiva de Dios, exclusiva. En quinto lugar, el tabernáculo era el centro del campamento de Israel, el centro. Al lado del tabernáculo estaban los levitas, que corresponde a la tribu sacerdotal. En Números 1:50 se nos dice, son indicaciones dadas a Moisés, pondrás los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Esto significa que alrededor de los levitas, que eran quienes estaban responsabilizados de atender el tabernáculo y de ponerlo en el lugar adecuado, alrededor se situaba el pueblo de Israel. Pero el tabernáculo siempre estaba en el centro, siempre. Era el centro. En Números 2:17, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampen, así marchará cada uno junto a su bandera. Pero siempre era el centro donde estaba el tabernáculo, el centro. Lo cual, si el tabernáculo nos lleva a que es figuradamente Cristo, Cristo es el centro. Dentro de la iglesia, el centro es su palabra. No son las musiquitas, no es el entretenimiento, no es el púlpito desviado puesto en un rincón y aquí tenemos una banda que nos toca jazz o algo evangélico, cristiano, para que todos nos sintamos contentos. No,
La predicación es el centro, el púlpito es el centro, la palabra de Cristo es el centro, igual que lo que encontramos en Israel. El tabernáculo era el centro. Es así como se dirige Dios a su pueblo. Dios está en el centro. Por eso ocupa un lugar principal, el centro. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 24, se nos dice que salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. El espíritu de Dios en el centro cumplió con esta labor de enseñar. El tabernáculo, por tanto, era el gran centro de reunión y también de bendición. Estaba prefigurando a la persona de Cristo, porque Él es nuestro gran centro de bendición. Y también anunciándonos su promesa, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, 2 o 3. Hermano, nosotros somos una iglesia gigante, porque generalmente a lo largo de la historia se han reunido 2 o 3. Nosotros pensamos, bueno, una iglesia como en Estados Unidos que tiene 5.827 miembros, ¡qué maravilla de iglesia! Bueno, querido hermano, allí en esa iglesia el pastor no te hace ni caso, que lo sepas, para empezar. Entonces, ¿para qué queremos una iglesia grande? Si lo que necesitamos o lo que deseamos y lo que queremos es que el Señor esté con nosotros. Si hay muchos que vienen a la salvación, genial, pero si somos 2 o 3, ya nos vale. Si nuestros hijos son creyentes, ya nos vale. Con eso firmamos todo, que nuestros hijos sean creyentes. Hoy es el día del Señor. Hoy nos reunimos en torno a la palabra de Cristo para recibir lo que Él hoy ha preparado para nosotros, para alimentarnos, para edificarnos, para guiarnos y para consolarnos. Exactamente la misma promesa que caía sobre Israel, que recaía sobre Israel con el tema del tabernáculo. En sexto lugar, el tabernáculo era el lugar donde la ley estaba guardada. La ley. Las primeras 2 tablas de piedra, como recordaréis, cuando Moisés vio al pueblo apostatar de la fe y adorar a un ídolo que se habían construido, que era el dios Apis de Egipto, que habían hecho una réplica, pues de la ira que le entró a Moisés estrelló las 2 tablas de piedra contra el suelo. Y el Señor le tuvo que dar 2 tablas nuevas. Esas 2 tablas nuevas son las que estaban aquí en el arca del pacto. Dentro de este lugar santísimo quedaron conservadas, lo cual nos habla nuevamente de Cristo, porque se nos dice en el Salmo 40, versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí se cumple también, como estaba en Cristo, incrustada la ley, porque además es Él el dador de la ley. A lo largo de toda su vida fue perfecto en todos sus caminos. Él conservó de pensamiento, de palabra y de obra todo el decálogo divino, cosa que para nosotros es imposible. Pues Cristo lo cumplió. Lo cumplió de todas las formas imaginables. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Por eso puede presentarnos delante de Dios después de haber pagado en la cruz por nuestros pecados, para que seamos aceptados, limpios y sin mancha delante de Él. En séptimo lugar, el tabernáculo era también un lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios. En su parte exterior se ubicaba el altar de bronce donde los animales eran traídos para ser degollados. Había que derramar la sangre. Por lo tanto, todos eran degollados, todos. Así se mostraba que con ese derramamiento de sangre el pecado era limpiado. Es lo que establece la ley. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esta es también la enseñanza que encontramos en Cristo. Él cargó sobre sí mismo el pecado de su pueblo y lo hizo derramando su sangre en la cruz. Imprescindible el hecho de derramar la sangre para que lo que indica la ley fuese cumplido en Cristo. Si seguimos estudiando y considerando las piezas del tabernáculo, vemos cómo prefiguraban a Cristo y todo lo que implica en cuanto a la redención. El tabernáculo tenía que ser clavado en tierra con madera, con estacas, y nuestro Señor fue clavado también en un madero, que a su vez ese madero fue clavado en tierra, como el tabernáculo. La cruz era el altar en la que el Cordero de Dios fue sacrificado,
donde su sangre fue vertida y donde la expiación fue llevada a cabo para cumplir perfectamente con todas las demandas de la ley y así poder borrar el pecado. Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Hasta en los más mínimos detalles encontramos a Cristo cumpliendo con todos los requisitos precisos de la ley, a fin de que la salvación fuese perfecta y que todos aquellos que el Padre le dio fueran salvados. El tabernáculo cumplía con todas estas expectativas. Era la morada de Dios, era el centro de reunión, era desde donde Dios se manifestaba y a la vez era el lugar de los sacrificios, donde el pecado era expuesto y limpiado. Todo esto lo llevaba a cabo el tabernáculo. En octavo lugar, el tabernáculo era el lugar donde la familia sacerdotal se alimentaba. Dice el libro de Levítico capítulo 6, a partir del versículo 16, el sobrante de todo lo que se llevaba al sacrificio lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida. Se refiere a los alimentos. En el atrio del tabernáculo de reunión, es decir, fuera de lo que suponía el lugar santo o el santísimo. En el atrio, en aquella gran estancia que estaba cubierta con cortinas de lino y donde se llevaban a cabo todos los sacrificios. Era una comida para la familia sacerdotal. ¿Y no dice la Escritura que los creyentes somos sacerdotes? Entonces, ¿qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para nosotros? Sino nuestra comida. ¿No es Cristo nuestra comida? ¿No nos alimenta por medio de su palabra? Yo soy el pan de vida, dice el Señor en Juan 6. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo. Para el que de él come, no muera. Repite el Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cristo es nuestra comida. Es el que nos da el aliento. Es el que lleva a cabo en nosotros toda su obra para llevarnos a la eternidad. En noveno lugar, el tabernáculo, por supuesto, era un lugar de culto. El israelita piadoso traía aquí sus ofrendas. Ante el tabernáculo llegaba para rendir culto a Jehová. Era el lugar designado por Dios para llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas y de sus bendiciones. Era desde donde la voz de Dios era expuesta a su pueblo. Era donde se realizaban los sacrificios, como hemos visto, lo cual nos indica que también nosotros somos llamados, como sacerdotes de Dios, a ofrecer sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios? Dice Pablo, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, nuestros sacrificios espirituales, que tenemos que traer cada día del Señor para cumplir con esta demanda de la Escritura. Era solo a través del tabernáculo donde el israelita podría traer sus ofrendas, donde podría rendir culto al Señor. Era el medio que Dios había prescrito para dar a conocer su palabra al pueblo. Y eso es lo que encontramos en Cristo. El único medio que Dios ha determinado para darnos las buenas nuevas de salvación. ¿O qué es lo que cantaron los ángeles cuando Cristo nació? Gloria a Dios en las alturas. Por fin ha llegado el cumplimiento de las promesas. Por fin. Gloria a Dios en las alturas. Y por eso también dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto para los que piensan que por sus obras se salvan. ¿O qué pasará con aquellos que nunca han escuchado de Cristo? Porque se van al infierno. Porque si Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, si no está Él, no hay nada. Así que, ¿qué pasó con los que murieron en el siglo -7 que vivían en China? Pues que se fueron todos al infierno. Porque la predicación de la palabra es imprescindible para que la tome el Espíritu Santo y la aplique al corazón para traerlos a la vida. Así que a todos aquellos que Dios determinó traerlos a la vida, los ha ubicado geográficamente para que en algún momento de su historia escuchen la voz de Dios. Y a través de esa voz, el Espíritu Santo la usa para traerlos a la vida. Pero sin predicación de la palabra y sin Cristo no hay absolutamente nada. Todos los que no escuchan a Cristo o reniegan de Cristo, ya saben cuál es su final, el infierno.
Pero también tenemos que matizar que hay una serie de contrastes llamativos entre el tabernáculo del desierto y el templo de Salomón. Y todo esto también respecto a Cristo. Y esto nos lleva a mirar a su segunda venida. En primer lugar, el tabernáculo prefiguró a Cristo en su primera venida. Pero cuando dirigimos nuestra mirada a su segunda venida, entonces se dirige también nuestra mirada al templo con toda su majestad. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22, en adelante: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nadie más. Y estos nombres que están inscritos fueron inscritos antes de la fundación del mundo. Y Dios no adivinó quién se iba a convertir. Dios determinó quién iba a ser su hijo, porque tiene el poder para ello. En segundo lugar, el tabernáculo fue primero, mientras que el templo se construyó muchos años después. Y así vemos la primera venida de Cristo, pero su segunda venida llega muchos años después, en el tiempo. En tercer lugar, el tabernáculo tenía un propósito temporal, pero el templo era una estructura permanente. Por eso, cuando Cristo vuelva, ya establecerá una estructura permanente, su reino que será eterno, por los siglos de los siglos. Una estructura permanente. En cuarto lugar, el tabernáculo fue erigido por Moisés, el profeta, que resulta que es uno de los oficios de Cristo durante su primera venida. Pero el templo fue construido por Salomón, el rey, que resulta que es el oficio de Cristo en la segunda venida. Viene el Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar todo el universo. En quinto lugar, el tabernáculo se usó en el desierto y nos habla de la humillación de Cristo, que tuvo también que vivir 33 años en este mundo. Pero el templo se construyó en Jerusalén, que se le llama la ciudad del gran rey, y nos habla de la gloria con la que Cristo vendrá como rey. En sexto lugar, el número que figuraba de forma prominente en el tabernáculo era el 5, que simboliza la gracia. Y la gracia era lo que caracterizó la primera venida de Cristo, lleno de gracia, nos dice la Escritura. Pero el número principal en el templo no era el 5, era el 12, que nos habla de gobierno. En la numerología bíblica es 3 por 4. El gobierno mundial de Cristo, que gobernará como Rey y Señor en todo el universo. En séptimo lugar, el tabernáculo era poco atractivo en su aspecto externo, poco atractivo. Y así fue cuando Cristo estaba en este mundo. Por eso se nos dice también en Isaías que era como raíz de tierra seca. Uno ve una raíz de una planta de tierra seca y aquello es horroroso, sin hermosura. Pero el templo tenía un gran renombre por su magnificencia. Y de la misma manera ocurrirá con Cristo cuando vuelva. Nos dice el Señor en Mateo 24:30, que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La llegada apoteósica de Cristo. A nadie le va a pasar inadvertida, como sí pasó inadvertida su primera venida. Fue anunciado a los ángeles, fue anunciado por los ángeles a los pastores, pocos más creyeron en él y todos le aborrecieron. Pero en su segunda venida no va a ser así. Todas estas grandes enseñanzas están conectadas entre el símbolo y la realidad, el tipo y el antitipo. Y esto nos hace ver la sabiduría de nuestro Dios y Salvador al exponernos delante de su palabra y mostrarnos su plan perfecto desde la creación del mundo, dándonos símiles que luego resulta que son realidades, ejemplos. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto?
Pues a ver cómo el Dios eterno planificó cuidadosamente cada detalle para darnos a conocer las profundidades de la salvación que tenemos en Cristo. Nos muestra con estos ejemplos realidades que encajan en la persona de nuestro Señor. Él es nuestro tabernáculo, la morada de Dios entre nosotros, es nuestro mediador, es nuestro redentor, es aquel Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo que vino a ocupar nuestro lugar para que nosotros hayamos sido limpiados delante de Él por medio de su sacrificio. Él es aquel que nos permite reunirnos en torno a su nombre para aprender de su palabra y ser alimentados por Él. Él es nuestro tabernáculo. Al igual que aquellos israelitas peregrinaban por el desierto, pero con su tabernáculo guiándoles, así también nosotros tenemos a Cristo por su Espíritu con nosotros. Y de esto no nos debe caber ninguna duda, porque es una promesa específica de Dios para su pueblo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es una promesa nuestra para nosotros, que no debemos olvidar ni pasarla por alto, porque en medio de las situaciones por las que estemos atravesando, sean las que sean, Dios está por medio de su Espíritu a nuestro lado. Todo lo que en cada predicación se expone tiene que ver con esto, con lo que Cristo hizo por nosotros, con la morada celestial que está preparada para su pueblo, con el regocijo con el que podemos disfrutar de la palabra de Dios y seguir profundizando en lo que Él ha dejado por escrito para nuestro crecimiento y edificación.